Bienvenido. Respira hondo y encuentra un lugar cómodo. Esta noche te acompaño en una guardia tranquila. Una noche lenta junto al criostato de un ordenador cuántico, donde la temperatura desciende hasta lugares que parecen fuera del mundo, y el sonido se vuelve casi una idea, casi una caricia de aire en reposo. Imagina que entras conmigo a la sala. La puerta se cierra con un susurro y queda solo la vibración suave, lejana, de las bombas y el murmullo del compresor, como un latido que no exige nada. Si este espacio te ayuda a relajarte, te invito a darle me gusta y a suscribirte. Y si quieres dejar el video corriendo mientras te duermes, usa la lista de reproducción en la descripción para seguir aprendiendo sin esfuerzo, como quien deriva por un río sin corriente. ¿Qué tan somnoliento estás del 1 al 10? Te encuentras aquí, con la luz tenue de instrumentos que respiran con diodos azules y verdes, las pantallas atenuadas para no molestar a la noche, todo organizado en bastidores que exhalan un soplo templado, como una brisa doméstica. El criostato se levanta en el centro, alto, recubierto de superficies metálicas que reflejan la penumbra con un brillo dorado pálido. Parece un objeto ritual, un cilindro que contiene capa dentro de capas, un pequeño mundo de invierno sostenido por cobre y vacío. El suelo transmite una vibración casi imperceptible, una pulsación lejana de la máquina que extrae el calor, lenta y paciente, repitiendo su ciclo con constancia. La noche se extiende y en esa lentitud la mente aprende a escuchar las cosas que son tan tenues que casi se confunden con el silencio. Acércate sin prisa. Imagina apoyar la mano sin tocar a unos centímetros de la pared externa de aluminio mate que guarda dentro sus secretos. Bajo esta piel descansa un vacío que impide que el calor del mundo cotidiano se cuele hacia adentro. Más abajo hay escudos térmicos que parecen brillar con un dorado cálido, chapados en oro no para ostentar, sino para reflejar con suavidad la radiación que quiere entrar. Cada escudo es como una luna dentro de otra luna, un conjunto de conchas que acunan la zona más íntima. En el corazón está la cámara de mezcla, un pequeño recinto donde un fluido de helio, una mezcla precisa de helio 3 y helio 4, realiza un baile que separa y se entremezcla, y en esa coreografía retira el calor restante hasta alcanzar temperaturas del orden de unas pocas milésimas de grado por encima del cero absoluto. Es un frío que no muerde, que no duele, un frío abstracto que existe más como concepto que como sensación corporal, pero que puedes imaginar como una quietud absoluta del agua en un lago antes del amanecer, las superficies sin ondas, todo en calma. A esta hora nada necesita apresuramiento. El sistema ya está en su régimen estable. Las pantallas registran 10 milikelvin, quizá 9 y un poco, quizá 11 según la fluctuación de las décimas, y los controladores, atentos y discretos, corrigen lo justo para que todo permanezca sosegado. En el laboratorio
abrazaderas de cobre que sujetan los tramos a cada etapa térmica, permitiendo que cada trozo de metal comparta su calor con el escalón adecuado, paso a paso. 50 Kelvin, 4 Kelvin, 800 milikelvin, 100 milikelvin, y así hasta la base. Si te acercas a la mesa de control sin hacer ruido, verás que cada línea tiene su función, su atenuador, su filtro, su silencioso propósito. El ritmo suave continúa. La superconductividad que esta noche acompaña nuestro velar es una forma de descanso de la materia. Cuando ciertos materiales descienden por debajo de su temperatura crítica, los electrones se emparejan, se enlazan en parejas que se mueven sin rozamiento, como si la carretera desapareciera bajo sus ruedas y solo quedara el desplazamiento mismo. Ya no hay resistencia, no hay ese murmullo eléctrico que calienta, no hay ese chisporroteo microscópico de energía perdida. Es como si el metal eligiera el silencio. La expulsión de campos magnéticos, el efecto Meissner, ocurre entonces con la discreción de una nube que se aparta para dejar ver un trozo de cielo. Dentro del criostato, en esos chips minúsculos donde viven los qubits, hay islas de metal superconductores que acogen pequeñas discontinuidades llamadas uniones de Josephson. Son como pasadizos que no obedecen al ritmo lineal de los circuitos clásicos, y en esa desviación nace la posibilidad de un comportamiento cuántico macroscópico, controlado, escuchable. Imagina ahora el chip, un rectángulo pequeño de un color tenue, quizá un sustrato brillante, con recubrimientos fabricados con cuidado. Las geometrías se dibujan con líneas que parecen trazos de caligrafía dorada, resonadores que forman meandros delicados, como letras cursivas de una lengua antigua. Cada resonador abraza su qubit con una cercanía medida, y al hacerlo, su frecuencia se convierte en un susurro legible por las cadenas de amplificadores. Nada es violento aquí, todo es gradual, calculado para que la señal atraviese la noche sin levantar el polvo. Los cables coaxiales, con sus dieléctricos seleccionados, bajan por el interior del criostato con atenuadores escalonados. Pierden potencia a 50 Kelvin, luego a 4, después a 100 milikelvin, apaciguando cada fotón que no tiene invitación. Filtros de polvo de microondas, filtros infrarrojos que no se ven pero protegen, calculan una quietud de fondo de la que surgirán los pulsos verdaderamente deseados. La amplificación, al retorno, empieza con un amplificador paramétrico a base, un dispositivo sutil que necesita un tono de bombeo, un apoyo delicado para hacer crecer la señal sin teñirla de ruido. Luego, un GEM de bajo ruido a 4 Kelvin, después la cadena a temperatura ambiente. Todo se acompasa y se conecta. La respiración suave continúa. Con el tiempo, sin prisa, te acostumbras a ver el panel del generador de microondas con su frecuencia sostenida, los módulos de ABA-OGG que preparan pulsos moldeados en amplitud y fase, el reloj de referencia marcando la coherencia silenciosa de todos los instrumentos, como si el laboratorio entero se hubiera puesto un metrónomo en el bolsillo. El ordenador que orquesta la secuencia
secuencias no muestra dramatismo, solo líneas alternas, bloques que se repiten, medidas que se almacenan en un directorio que crece lentamente. Un gráfico va formándose con puntos que no se ven como estrellas, sino como clústeres de medida en un plano IQ. Nubes discretas, separadas por una distancia que esta noche parece suficiente. Imagina el monitor con ese patrón, densidad en un grupo y densidad en otro, cada nube tranquila y redonda, como almohadas que se ordenan en la cama. Te acercas a la consola para una comprobación, algo mecánico, sin tensión, un pulso de calibración para ver la frecuencia exacta del qubit, un barrido suave que encuentra un valle en la respuesta, la resonancia que asiente. Con esa información, ajustas la amplitud de un pulso de Rabi, lo alargas un poco, lo acortas, dejas que la curva crezca y decaiga con una calma que encaja con la hora. A veces los tiempos de relajación, T1, se extienden como una tarde de verano, largos y generosos. Otras se recogen como si la noche tuviera prisa, pero hoy parecen amables, secuencias de microsegundos que en nuestro paisaje mental se sienten como pasos lentos. Las oscilaciones de Ramsey dibujan una interferencia que late despacio, un batido que recuerda la respiración. El eco de spin corrige las imperfecciones del mundo y por un momento la línea en el gráfico se estabiliza en una planicie que tranquiliza. No hay recompensa ni presión, solo la compañía de la propia medición, el oficio que se realiza para nadie más que para el tiempo. Ahora, una mirada hacia arriba, donde llegan a la sala los tubos flexibles del compresor y el circuito de helio que enfría los primeros escalones. Alimentan los cabezales de la etapa de pulsos de gas, los pulse tubes, que marcan un ritmo bajo, quizá poco más de un hercio, un latido de máquina que no despierta a nadie. La vibración se amortigua con soportes y masas, con materiales que se diseñan para beberse la vibración y dejarla en nada, a la manera de un paño grueso que absorbe el agua derramada. Dentro, la mezcla de helio circula, atraviesa intercambiadores de calor que cruzan hacia atrás y hacia adelante como senderos de montaña. En el Steel, uno de esos escalones con nombre que parece una palabra en voz baja, se separa el helio 3 con suavidad y al hacerlo se produce una corriente de entropía que retira el calor de la cámara de mezcla. Todo es un juego de diferencias sutiles, un acto de desalojar la energía hasta que no queda casi ninguna. Imagina ese proceso no como una operación industrial, sino como una ceremonia lenta, en la que el frío es un huésped distinguido que acoge sin sobresalto. La noche, entre tanto, envuelve las paredes del edificio y dentro el laboratorio mantiene su penumbra segura. A veces la atención se posa en un detalle, una etiqueta en un cable con letras ordenadas, una pequeña muesca en un conector, el color exacto del cobre cuando la luz de la sala lo toca en ángulo. Son cosas pequeñas, casi banales, que ayudan a anclar la mente y entregarla a la rutina sin esfuerzo. Podrías, si quisieras, contar el tiempo por la respiración del criostato, por el ciclo de los compresores, por el escaneo lento de una secuencia. Y mientras tanto,
Sabes que en la base del criostato, en ese rincón de temperaturas bajas, los superconductores dejan correr la corriente sin pérdida, que la resistencia no es bienvenida allí, que lo que escuchas como silencio es también la ausencia de ruido térmico, la quietud de los átomos en su mínima danza. Hay, en el interior, estructuras pensadas para no dejar pasar lo que no debe entrar, aisladores que dirigen las señales para que no regresen a fastidiar, circuladores que impiden que el eco encuentre el camino de vuelta, atenuadores que actúan como almohadas, amortiguando cualquier exceso que baje desde la superficie, filtros que cuelgan en las líneas, algunos hechos con materiales como Ecosorb, otros con geometrías que se vuelven opacas a frecuencias que no necesitamos. Todos trabajan sin hacer ruido, sin encender un piloto, sin reclamar atención. Su recompensa es que nadie se entere de que están ahí, y a través de ellos viajan los pulsos que controlan estados cuánticos, pulsos diseñados con una envolvente cuidadosa para no despertar lo que no conviene, para no agitar modos que luego cueste apaciguar. Imagínate viendo aparecer el trazo de ese pulso, redondeado en los bordes, dibujado como una onda que sube y baja con amabilidad. La electrónica a temperatura ambiente, por su parte, hace su contribución silenciosa. Generadores sincronizados con una referencia común, convertidores digital analógico que obedecen a una coreografía escrita con paciencia, consecuencias que reproducen variaciones milimétricas en fase y amplitud, FPGAs que reciben ecos y los convierten en números, que acumulan estadísticas para que, con el paso de minutos y sin que te hayas dado cuenta, ya tengas lo que necesitas. No hay prisa por mirar, no hay prisa por concluir. Cuando deseas, te asomas al gráfico y ves que la nube de puntos ha quedado como dos islas separadas, la lectura del estado 0 y la del estado 1, con un pequeño espacio de nadie entre ambas. Ese espacio, a esta hora, tiene algo de mar en calma. La superconductividad se siente como una promesa cumplida de silencio. En un mundo lleno de resistencias invisibles, de fricciones que no vemos pero que calientan y desordenan, aquí, en este pequeño teatro frío, la corriente circula sin perderse, como un río subterráneo que no encuentra piedras. Esto permite que los qubits vivan lo suficiente como para ser persuadidos y escuchados en su forma más usada en este laboratorio imaginario. El Transmon, esa pareja de islas unidas por una unión de Josephson, transmiten una no linealidad que convierte el circuito en algo más que un oscilador, en una escala de energía discretizada, lo suficiente como para distinguir un escalón. No hace falta visualizar ecuaciones para dejarse mecer por esta idea. Basta con comprender que el chip, a estas temperaturas, se comporta de un modo que el mundo caliente no permite, y que nosotros, con delicadeza, entramos en ese modo y lo invitamos a contarnos algo. Mientras miras el reloj del sistema, la noche sigue su curso. Quizá en otra sala alguien lleva a cabo un experimento diferente, pero aquí hay un solo propósito: mantener el criostato en calma, sostener la temperatura, enviar secuencias suaves,
registrar medidas y dejar que el tiempo haga su parte. En semitonos apenas audibles, las bombas del criogenerador siguen, el compresor respira y las paredes, de vez en cuando, crujen con sonidos pequeños debidos a dilataciones y contracciones sutiles. Todo está dentro de lo esperado. Todo forma parte de esta orquesta tranquila. En la base, junto al chip, hay a menudo un blindaje magnético, capas de materiales que abrazan el espacio para que la variación de campos exteriores no llegue a perturbar. Se usan aleaciones que reaccionan como una esponja a los campos y se combinan con geometrías que intentan que la homogeneidad sea buena. Las corrientes persistentes en los superconductores son sensibles y un cambio leve en el entorno podría alterar frecuencias con discreción. Pero esta noche el entorno está callado. Fuera quizá llueva o tal vez haya un cielo sereno, pero aquí dentro la temperatura y los campos magnéticos parecen decididos a respetar el descanso. Te cuento, con la suavidad de alguien que comparte una rutina nocturna, que a veces la evidencia del mundo aparece en forma de pequeños aumentos en el ruido, causados por entidades minúsculas en los materiales, sistemas de dos niveles que se enlazan y desenlazan a su manera. Esos pequeños habitantes del dieléctrico presentan su propia música y la cadena de lectura los recoge como una leve rugosidad en la superficie del silencio. Para suavizarlo, se escogen sustratos, se procesa el chip, se limpian metales, se eligen pegamentos que acompañen sin estridencias. Nada es perfecto y, aún así, nada impide que la noche sea amable. A veces el pensamiento se posa en la idea de fotones térmicos que vienen desde la habitación caliente, colándose si se les dejara por líneas que conectan mundos distintos. Para ellos están los atenuadores por etapas, que convierten el exceso en un calor que cada escalón sabe evacuar. Está la necesidad de cerrar el paso a la luz infrarroja que calentaría de más los electrones. Se colocan filtros que absorben esa luz como una cortina gruesa detiene el amanecer. Y están los aisladores criogénicos que no permiten que los gritos del amplificador a 4 Kelvin viajen hacia abajo. Te resultas cuando emites un pulso al qubit, viaja con su forma intacta, con su intención sencilla, se entrega y regresa en forma de una respuesta que, sin alardes, describe un estado. Tú, en la sala, solo ves un gráfico y en ese gráfico la línea no se agita, se mantiene serena. Es fácil encontrar belleza en la mecánica del criostato. El vacío que envuelve los escudos es ese vacío real que existe y tira de la materia hacia afuera en forma de pruebas de fugas con sensores que detectan helios que escapan. Todo está comprobado para que ninguna corriente de aire, ninguna humedad altere. En los tornillos, la torsión justa. En las soldaduras, el brillo opaco. En los soportes, la rigidez que no transmite ruido. Son cuidados que, a esta hora, no reclaman nada, pero que te dan una base de confianza. Puedes, de hecho, sentarte a tomar un sorbo de agua, notar el contacto del vaso frío en la mano y dejar que los LEDs parpadeen como luciérnagas de laboratorio. En el ordenador, al mismo tiempo, hay registro de cada evento, hora,
ausencia de montañas. De vez en cuando, un pico discreto recuerda un resonador cercano, pero no es nada que deba forzarte a cambiar el rumbo. La mente se siente segura cuando no hay sorpresas y la creatividad, en esta zona de calma, baila su propia danza lenta. Imagina que notas el olor lejano del metal limpio, una mezcla casi imperceptible de aire seco y cajones cuidadosos. El tacto de la superficie de la mesa es liso, con el grano de un material que no exige atención. Los cables, al pasar la mano por encima, tienen una firmeza contenida, un peso pequeño. Los conectores encajan con una rotación justa y un clic suave que no sorprende a nadie. El banco de potencia duerme. Los ordenadores portátiles, que en otras horas se convierten en mesas llenas de pestañas y ventanas, aquí son 2 o 3 aplicaciones que descansan en pantalla. Tu respiración acompasa. El ritmo suave continúa. Si te detienes a pensar en el tiempo de vida del qubit, en esa TU que a veces se alarga y a veces se contrae, pensarás quizá en los portadores de calor que buscan refugio, en cuasipartículas que ocasionalmente aparecen, interrumpiendo la serenidad. Son visitantes raros y esta noche la puerta para ellos parece más bien cerrada. La temperatura baja, los escudos en su lugar, las fuentes de luz selladas. Si uno de esos sucesos llegara, lo verías como un estornudo en el registro, una variación breve que se desvanece. Es parte de la vida normal y no tiene la carga de una interrupción. Es solo un detalle que se apunta y continúa. Con el paso del tiempo, se hace natural hablar de la medición como si fuera una conversación. Tú emites una pregunta en forma de pulso. El qubit responde con un cambio en la fase o en la amplitud del resonador. Y ese cambio, al viajar hacia arriba, se transforma en voltios en una traza, en números, en un promedio que, a fuerza de repetirse, te cuenta algo verdadero. Aquí no hay urgencia, solo acumulación de evidencia, una serie de promedios, 10, 100, 1000, según el propósito. Al final, lo que queda es un número que se parece a un suspiro, a un asentir con la cabeza. Te ayuda a decidir si más tarde, cuando cambie la hora y se acerque la mañana, convendrá ajustar un tornillo o probar otro circuito. Por ahora, basta con mirar. A un lado del banco, quizás haya una cámara de infrarrojos apagada, un panel con herramientas en silencio, una puerta que da a un pasillo con luz todavía más tenue. El laboratorio es un refugio. En lugar de historias excitantes, aquí se acumulan historias de constancia, de pequeñas atenciones repetidas, de hábitos. A veces, entre mediciones, pasas un paño por una superficie, acomodas un cable que no sigue la curva que prefieres, revisas la etiqueta de un archivo. Todo es una danza lenta y tú eliges el compás. Con el oído entrenado, percibes el cambio de tono cuando el compresor del criogenerador pasa de una fase a otra, un arrullo casi imperceptible que, si no supieras, interpretarías como la casa que se estira antes de dormir. El aire del aparato de ventilación da vueltas discretas,
se ha ido. Queda la noche. Te acomodas en una silla con respaldo firme. Cierras un poco los ojos y, sin llegar a dormir, te dejas sentir el paso de los minutos como gotas en una piedra pulida. Muy poco a poco, el cuerpo se suelta y las palabras se vuelven más largas por dentro. A veces, el pensamiento regresa al interior del criostato, a imaginar la geometría completa, el cilindro externo, la etapa de 50 Kelvin con sus escudos articulados, la placa de 4 Kelvin cargada de piezas que parecen joyas de cobre, el steel como una letra redonda, la cold plate más abajo, la mixing chamber como un corazón pequeño que brilla con un oro satinado, y a lo largo líneas de acero inoxidable con segmentos de cuproníquel, secciones de niobio titanio, cada material elegido por cómo conduce, por cómo acompaña el calor a su lugar correcto. Las sujetas con trenzas de cobre que parecen raíces suaves que buscan tierra. El conjunto es un árbol invertido, plantado en silencio. En este momento de calma, quizá una secuencia de calibración pone a prueba la selectividad. Un pulso a un qubit vecino se atenúa para evitar que otro se entere. La separación de frecuencias se comprueba. La lectura multiplexada envía tonos diferentes que visitan resonadores distintos y el retorno se separa sin ruido. Los errores de asignación descienden con una ligera corrección de fase. Al lado, una nota te recuerda que la memoria del instrumento está bien. El disco del ordenador tiene espacio. La red está estable. El laboratorio cuida de sí mismo. Recuerdas que los amplificadores paramétricos a base necesitan un tono de bombeo que tú ajustaste más temprano. Lo dejaste con una ganancia suficiente para evitar saturación, un compromiso que protege la linealidad. Sabes que el bombeo a veces añade un soplo de calor en la base, por eso la potencia es humilde. El GMT a 4 Kelvin con su rumor suave mantiene el ruido en un nivel razonable. La cadena posterior, a temperatura ambiente, no tiene por qué brillar. Lo importante es que en el panel de la pantalla la nube de lectura se separe con claridad y sin hacer alarde. Lo importante es que tú, mirándolo, sientas que todo está bien. Esta noche, al pensar en quién inventó cada parte, uno podría recorrer décadas de ideas. Alguien pensó en cómo apilar escudos. Alguien descubrió que los electrones pueden bailar en pares. Alguien extrapoló que una unión débil podría comportarse como un no lineal puro que nos permite diseñar niveles cuánticos macroscópicos. Pero no hace falta caminar esa historia ahora. Basta con el presente suave. Imagínate aquí, compartiendo el silencio, dejando que el aprendizaje te llegue por ósmosis, de modo que mañana recuerdes sin esfuerzo no datos, sino sensaciones, el brillo de un cobre a milikelvin, el latido amortiguado del compresor, la paz de una traza que no fluctúa, la promesa de un cero de resistencia que no hace ruido. Hay una mesa con cuadernos. Tomas uno y anotas, con letra lenta, el título de la sesión. Al pasar la página, el papel hace un sonido limpio. La pluma escribe sin raspar. Anotas que el qubit A responde bien, que el qubit B requiere menos potencia, que el lector reconoce con fidelidad
mantequilla en tu mano, sentirás la tibieza de tu piel y el contraste con la idea del frío en el interior del criostato. Ese contraste es amable. Nada de lo que ocurre aquí busca sobresaltarte. Es una noche para entrar en el sueño con un pie en la ciencia y otro en la calma. Se podría hablar del vacío del criostato como un desierto que protege, o del helio que fluye como un riachuelo secreto. Se podría describir el cableado como un jardín de líneas, algunas rígidas, otras flexibles, que recorren el espacio como senderos hacia una explanada central. Se podría imaginar incluso que el chip es un pequeño anfiteatro donde los modos resonantes se sientan en gradas invisibles. Son metáforas suaves que ayudan a dibujar el mapa sin exigir que lo memorices. Te dejas llevar por ellas como por una ronda lenta. En algún momento, un pequeño ajuste de los controladores de temperatura te pide un gesto mínimo. Hay que mover una ganancia ligeramente hacia abajo. Lo haces con un clic breve. El sensor de la etapa de 100 milikelvin se muestra complacido con la nueva estabilidad. La línea en la pantalla se vuelve más plana, como un horizonte. Vuelves a mirar el estante donde descansan las piezas. Hay tornillos de latón, llaves Allen que brillan apagadas, toallitas sin pelusa que esperan otro día. Las manos se relajan, el cuello suelta tensión. De manera pausada, repasas mentalmente la ruta del pulso. Sale del generador a temperatura ambiente, pasa por un mezclador que le da la nota precisa, se modela en el generador de formas, viaja por coaxiales en la sala, se hunde en el criostato, se enfría escalón por escalón, se atenúa hasta quedar con una energía exacta, atraviesa un filtro que lo limpia de restos indeseados, recorre un aislador que lo deja pasar sin eco, llega al chip, encuentra el resonador y, con amabilidad, lo acaricia, regresa por otra ruta, se topa con el amplificador paramétrico, recibe una ayuda discreta, sube hacia el HEMT, emerge con una dignidad tenue, toma el camino de regreso a la sala y se convierte en números, recombinado, coherente, sin apuro. Ese viaje es un cuentagotas de información y tú, a esta hora, valoras el goteo constante, no el caudal. En esta guardia nocturna, la presencia del ordenador cuántico se asemeja a un animal dormido que, de vez en cuando, mueve una pata para recordar que sueña. Los qubits cambian de estado con un suspiro. Las curvas se afinan con toques leves. Si te recuestas en la silla, puedes sentir cómo el cuerpo se alinea con el ritmo externo. No hay nada que pida adrenalina. Cada paso es un paso más hacia la somnolencia amable. Si decides, incluso, cerrar los ojos por un minuto largo, la máquina no te va a necesitar. El control sigue en marcha. La tranquilidad es así de completa. La superconductividad, la noche, el cobre, el helio, el vacío, la paciencia, son palabras que tejen juntas un tejido que abriga. Más adelante, cuando la mañana empiece a insinuarse, tal vez escuches otra vez el mundo. Por ahora, el mundo está lejos. Aquí mandan las cifras pequeñas y las señales corteses. Ves una nueva medición de coherencia. La línea es lisa. Ves que el margen de error baja de manera satisfactoria. Ves
avanzar con lentitud y al final una carpeta más queda ordenada. La mitad de la noche trae un silencio más pleno. Las luces exteriores ya no cambian. La ciudad descansa y este laboratorio, por unos momentos, parece estar a miles de kilómetros de todo. Disfrutas esa sensación como quien se sienta junto a un lago en calma y escucha el agua que no choca con nada. El tiempo se estira. Si alguna ansiedad te visitó durante el día, ahora se desanuda como un hilo que se suelta. Tu cuerpo lo intuye, tus hombros bajan, tu mandíbula se afloja. Te dejas flotar un poco en esta sensación de acompañamiento. Sigues despierto. Comenta la palabra secreta. Nébula. En un extremo del banco, una cajita guarda piezas de repuesto de los atenuadores, pequeñas resistencias precisas que han sido posicionadas en cientos de equipos como este. Su función es modesta, pero crucial, y su presencia recuerda que el control del calor no es una idea abstracta, es un conjunto de decisiones físicas, materiales adecuados en lugares correctos. Otro cajón guarda las llaves del blindaje magnético, tornillos cortos que, apretados con el par exacto, aseguran cierres que no crujen. Pocas veces las abres de noche, y esta no es una de esas veces. Todo está en su sitio, y podría pasar así hasta que decidas recoger. Si pudieras ver ahora mismo la cámara de mezcla en su interior, imagina que la ves como un pequeño sol al revés, no por calor, sino por precisión. El helio 3 migra con un propósito claro. En su paso desde la fase concentrada a la diluida, arrastra calor fuera del corazón del sistema. El intercambio de calor en contracorriente en los intercambiadores es un truco elegante que no necesita relato épico. Basta con saber que, gracias a ese flujo, la temperatura puede permanecer anclada sin sobresaltos. Y tú, desde aquí, con un gráfico que no sube y no baja, experimentas una tranquilidad que no requiere explicación. Cuando vuelves al chip, piensas en la dispersión del resonador, en cómo un qubit en uno u otro estado lo hace moverse un poco, lo suficiente como para que el lector lo note. Los pulsos de lectura son breves, de microsegundos que la noche convierte en oleadas largas, repetidas. Ajusta su potencia para leer sin invadir, para tocar sin dejar marca. Tu oído interno aprende a diferenciar si has tocado demasiado fuerte o demasiado suave, y hoy parece estar en el punto donde el instrumento canta, pero no eleva la voz. En el registro de datos ves un patrón ordenado. Serie 4, 16, 18. Una colección que crece como una hilera de piedras redondeadas a la orilla del mar. Cada fichero contiene un pequeño universo de medidas. Si abrieras uno, verías líneas organizadas en columnas, encabezados que recuerdan la configuración. La transparencia te relaja, porque nada está escondido ni es propenso a confusión. En el margen del cuaderno dibujas una espiral, la repites una vez más y otra. Las repeticiones tienen ese poder hipnótico que se parece a la respiración profunda. La mente se entrega a lo repetitivo con gusto cuando nada exige que cambie de tema. Por unos instantes ensayas mentalmente un
avanzas con la ligereza de quien mira formas en las nubes. No hay calendario que apriete aquí. Dejas que el pensamiento se disuelva. Tomas aire por la nariz, suave, y lo dejas salir despacio. Imagina que el aire de la sala es templado, ni frío ni caliente. Imagina que el sonido del compresor, tan lejano, es un murmullo que acompaña. El campo magnético en la base, entre tanto, se mantiene cerca de cero. Filtros de línea aseguran que no pase corriente continua si no se desea. Los lazos de masas están evitados con cuidado. Los conectores, apretados con suavidad pero sin exceso, no se sueltan. Todo transcurre dentro de un rango que inspira confianza. Las fuentes de corriente para los sesgos de flujo, si este chip los necesita, se mantienen en su banda lineal. La ausencia de sorpresas es un regalo de la noche. Se podría hablar también de las formas de controlar la energía de los pulsos, con ventanas levantadas de Blackman, con apodizaciones que reducen contenido de alta frecuencia. Haces ajustes pequeños o pequeños para que el espectro de un pulso de 2pi no excite algo que no le pertenece. Ves cómo la curva se redondea. Sientes que un borde que antes era tenue pero presente se ha vuelto más suave. No hay prisa por mejorar más. Un poco de humo mental se disipa. La mente agradece la serenidad. A veces la imaginación deriva hacia los orígenes de la palabra qubit, a su relación con estados base, con superposiciones que, en un nivel íntimo, son como la doble posibilidad de girar a la vez a izquierda y derecha hasta que alguien mira. Aquí, sin embargo, lo que importa es que en un run largo, con miles de repeticiones, esa superposición se traduce en una estadística que respeta tu paciencia, que se acerca a un valor que, como una línea de costa vista de lejos, se percibe más nítidamente cuanto más tiempo la contemplas. Así, el acto de medir es un acto de calma, no de urgencia. Tal vez también piensas en el empaquetado del chip, en la cavidad que lo sujeta, en el material del portamuestras, en cómo los tornillos de sujeción hacen buen contacto térmico. A su alrededor, espumas técnicas que evitan que la luz indeseada se cuele, juntas que no dejan pasar polvo. Hay una humildad en estos detalles. Saber que la suma de pequeñas decisiones produce un resultado grande te reconcilia con la paciencia. Te acuerdas de ritmos del día que fueron más rápidos y menos amables, y sientes que este ritmo nocturno corrige esa velocidad con un contrapeso que te asienta, como una piedra que hace base en una corriente y permite que el agua la bordee sin moverla. Todo esto sucede mientras el reloj avanza con suavidad y tu cuerpo aprovecha para soltar tensiones antiguas. Los párpados pesan un poco más. El cuello encuentra una postura cómoda. Los dedos descansas al costado del teclado. Le das a la tecla Enter con la punta, casi sin tocarla, para que un script comience la siguiente serie. El script inicia sin ruido. El progreso avanza con barras discretas. Las cifras se agregan a un archivo con nombre predecible. La rutina te arrulla. A esta hora, donde el mundo parece un poco más simple, te permites un repaso mental de por qué se filtra la luz de microondas con tanto cuidado.
convertirse en excitaciones indeseadas. Por eso las etapas de atenuación escalonadas reducen el número de fotones como quien baja la voz en un teatro que se ha quedado a oscuras, y piensas en el placer de evitar que esa voz vuelva a subir, en cómo los aisladores y circuladores funcionan como conserjes educados que invitan a hablar fuera. Revisas el nivel de vibración con un sensor que tienes para ocasiones especiales. El gráfico muestra lo que ya tu cuerpo sabía. El aislamiento funciona. La mesa de montaje está estable. Nada que comentar. Guardas el sensor. Te levantas. Estiras la espalda con un movimiento pequeño. Escuchas cómo los músculos agradecen. Das un paso y otro. Recorres el perímetro del laboratorio. El suelo tiene una textura que conoces. Las paredes están limpias. Hay un cartel con una línea de emergencia que no te hace pensar en nada urgente. Una planta en la esquina descansa también. Todo compone un cuadro de quietud. De regreso al criostato, notas de nuevo el brillo tenue en la superficie dorada de los escudos. Piensas que dentro de ese brillo hay tal cantidad de cuidado como en una biblioteca bien ordenada. Nada reclama atención, y eso paradójicamente hace que todo sea digno de atención. Colocas la mano cerca, sientes la ausencia de calor, casi como si el aire alrededor fuese un poco más fino, y te acuerdas de que esta es la magia material de un vacío bien hecho, de un aislamiento bien pensado. La mente entonces quizás se asoma a la mañana que vendrá, cuando alguien más tomará el relevo y tú te irás a descansar a otra cama, con sábanas y una almohada plena. Piensas en la facilidad con que el cuerpo se dejará acunar, sabiendo que has pasado horas frente a una máquina que solo pide paciencia. Esa imagen te calma. Es como si lo que ahora te rodea fuera, en sí mismo, un ritual de despedida del día, una forma de decirte a ti mismo que ya no necesitas cargar con preocupaciones. Quizá te haces un té. El vapor sube y se encuentra con la luz de la sala. Tomas un sorbo y el calor es amable. Contrasta con la idea de helio y milikelvin, y ese contraste te reconforta. Hay sitio para todo. Los últimos ciclos del ron en curso completan su tarea. Anotas un comentario más. Guardas. Vas dejando cerradas pestañas que ya no hacen falta. Te aseguras de que los logs sigan, de que los controladores no requieran atención. Todo queda con indicadores en verde suave. La máquina no necesita más cuidado que tu presencia atenta y descansada. Si tú descansas, ella también. Si tú respiras, ves que el parpadeo de un diode se acompasa con tu ritmo, aunque sepas que es casualidad. A veces esas casualidades son amables. Una última vuelta por los detalles técnicos de esta noche refuerza esa sensación de orden. El paramétrico mantiene su bombeo bien anclado. La reflectancia es buena. El GMT tiene su temperatura nominal. Los atenuadores no se han recalentado en su mínima parte. La cámara de mezcla permanece estable. No hay fugas. Las líneas han resistido la expansión y contracción con la elegancia de un puente bien construido. El PC guarda los datos en doble copia. El reloj de referencia no ha perdido su fase. El generador principal responde y, cuando le hablas con un comando, contesta con un OK
baña con electrónica criogénica de control, con multiplexados que ahorren cables y aún así mantengan la fidelidad. Pero esos sueños tienen su propio horario. Esta noche basta con una sola placa, o quizá unas pocas, con su dispersión clara, con sus tiempos amables. El futuro puede esperar. El presente se disfruta en esta sobriedad. Tu mirada pierde foco un poco para mirar a través de la sala, sin fijarse en nada, y ese desenfoque te lleva al borde del sueño. Te sostienes en él, con la facilidad con que alguien sostiene una taza tibia, sin apretar, sin temor a derramar. Aquí, en la noche del criostato, el sueño se parece a la superconductividad. Las resistencias del día bajan y de pronto la corriente de tus pensamientos fluye sin rozamiento. No hay gran metáfora que explicar, hay solo un descanso que se ofrece y tú lo aceptas. Si no estás ya dormido, estás bien encaminado, y si lo estás, que sea profundo y fácil. Al cabo de un tiempo, quizá ya cercano al final de la guardia, revisas por última vez la estabilidad. Las cifras te sonríen con su lenguaje de números. El silencio continúa. Anotas el cierre, apagas una pantalla secundaria, bajas un poco más el brillo de otra. El criostato no se apaga, no lo necesita, se queda como una fogata inversa, encendida para conservar el frío, custodiando la quietud de los qubits mientras la sala se vacía de pensamientos. Te acercas a la puerta y vuelves la vista un segundo, no para asegurar nada, sino para aceptar la calma del cuadro entero. Si sigues escuchando mi voz, recuerda que estás bien acompañado. Imagina que sales al pasillo y la temperatura afuera es templada. La alfombra amortigua los pasos. Las luces de emergencia bañan las paredes de un verde discreto. Das un paso y otro, y en cada paso sientes el suelo sostenerte. Piensa que nada urgente te espera. Piensa en la cama que te espera, en la almohada que sostendrá la cabeza, en la manta que tendrá el peso justo. Tu respiración, otra vez, acompasa, el ritmo suave continúa. Y si todavía quieres que el video te ayude a arrullarte, puedes dejarlo seguir o dejar que otra pieza de la lista de reproducción te lleve sin esfuerzo por otro laboratorio, otra noche, otro tema contado con la misma calma. Yo me despido aquí, con la seguridad de que puedes dejar ir los pensamientos uno por uno, como cables que se desenchufan con un clic suave. Gracias por haber pasado esta noche junto al criostato conmigo. Si te ha ayudado, recuerda dejar un me gusta y suscribirte. Así podemos seguir publicando con esta frecuencia y mantener abierta esta pequeña sala dosificada de ciencia y sueño. Que descanses, que duermas con tranquilidad, que te despiertes con ligereza. Estás a salvo, estás en calma. Buenas noches.